Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en este día. ¿Y alguna vez te enfermaste? Creo que todos alguna vez pasamos por ese gran proceso. La gente se enferma, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué causa? Todos nos enfermamos, pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué causa? Y hay una historia en la Biblia de un hombre que también se enfermó. ¿Lo leemos? Dice así: en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo: Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo: paremos acá. Dios le empieza a hablar a Isaías por causa de una oración que hizo Ezequías, por causa de la oración de arrepentimiento que hizo este hombre Ezequías. Sigamos, mirá. Dios le dijo: vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración. A ver, mi pregunta es, ¿qué hizo Ezequías para que Dios escuchara su oración? El problema de Ezequías era que necesitaba arrepentirse. ¿Seguimos? Dice: escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. ¿Y sabes qué usó Dios para sanar a Ezequías? Usó hojas de higo. Él sana como Él quiere, sana con su poder o sana con un médico, con un doctor. Él es así, Él es Dios. Ahora, si leemos esta historia, podríamos decir que la oración cambió a Dios. Que la oración cambió lo que Dios le había dicho. Y es eso lo que muchos han creído o incluso creen. Yo mismo pensé que la oración de Ezequías hizo cambiar de opinión a Dios. Y a veces decimos, nuestra oración puede cambiar a Dios. Pero ¿sabes qué? Estaba equivocado. Dios estableció su palabra y su palabra no puede ser cambiada. Para que quede claro, la oración no puede cambiar a Dios. La oración no va a influenciar a que Dios cambie. La oración me va a cambiar a mí para que Dios haga lo que siempre quiso hacer en mí. La oración cambia las cosas. La oración nos cambia a nosotros, pero no cambia a Dios. La oración no cambió a Dios, cambió a Ezequías. A ver, resulta que la enfermedad de Ezequías no vino así porque sí. Vino como consecuencia de un problema. Mirá, vamos a leerlo. Dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él. La enfermedad que tiene Ezequías fue provocada por su orgullo. El enemigo entró en cuanto se le abrió una puerta. Y vos, si lees versículos anteriores, dice que Dios había bendecido a Ezequías, lo había prosperado, lo había enriquecido, pero parece que Ezequías no supo manejar la grandeza y terminó orgulloso. Dice: y no correspondió al bien que Jehová le había hecho. Dios lo bendice. Dios lo libra de otros reyes que lo querían matar. Dios los prospera y en vez de adorar a Dios, se enaltece su corazón. Así que, como consecuencia de caminar en su propia voluntad, lleno de ego, ahora está enfermo. O sea, la enfermedad de Ezequías vino por causa de un orgullo y altivez de espíritu. Dice que se enalteció su corazón. Y cuando hizo esto, vino la ira de Dios contra la vida de Ezequías. Es por eso que cuando Ezequías ora a Dios, lo hace llorando y con arrepentimiento. No fue que Dios cambió de opinión, fue que Ezequías, fue él quien cambió de opinión. Digamos que Dios tenía
85 años para Ezequías, pero a los 70 se llenó de orgullo. Fue la decisión de Ezequías cortarse los días de vida, por su orgullo y por enaltecerse su corazón. Pero lo bueno de esta historia que tiene un final feliz. Ezequías pudo volver en sí de su error. Ora a Dios y se arrepiente. Y la Biblia dice que él se humilló, soltó el orgullo y se humilló. Y cuando él se humilló, Dios le regala 15 años más de vida. La oración de Ezequías no cambió a Dios, sino que él volvió a entrar en la voluntad de Dios. Y cuando estamos dentro de su voluntad, vuelven esas bendiciones que hemos perdido, ¿sí? Se nos añade aquello que se nos había quitado. Ezequías recuperó años de vida. Lo que su orgullo se lo quitó, su humillación se lo añadió. Y para terminar, mira, la oración no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros y cambia nuestra actitud. Por eso tengo que dejar a un lado mi orgullo, tengo que dejar a un lado mi altivez y todo aquello que me aleje de Dios y caminar dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para vos, Dios quiere lo mejor para mí. Mirá, y quiero cerrar con esto, mirá. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Cuando nos humillamos, nuestro destino puede cambiar. Dios es el que completa nuestros días. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por este hombre, Señor Ezequías, Señor, por este ejemplo que vos nos dejaste de él, Señor. Que él, Señor, se pudo humillar, pudo, Señor, recapacitar, Señor, y pudo pedirte perdón, Señor, por su orgullo que él tenía. Señor, y vos le devolviste años de vida a su vida. Te pido por aquellos, Señor, que están ahí del otro lado, viendo y oyendo este mensaje también, Señor Jesús. Si hay algo en su corazón, puedan sacarlo, Señor, para que tus bendiciones vengan sobre cada vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.